Un lindero antiguo es la disposición a deponer nuestros derechos cuando es necesario. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo desde el reto de hoy día. Jueves 2 de marzo. Increíble. Ayer no te lo pude decir, pero ya entramos. Fue el 1 de marzo. Sí, ayer fue el 1 de marzo, pero te lo dije ayer. Sí. Pero ya entramos a la parte final del primer trimestre del 2023. Sí. Mira, uno dice, qué rápido va esto, qué tremendo, qué tremendo. Se siente el clima salvadoreño propio de la Semana Santa. Ya se fue el frito. Sí, ya se fue el frito por completo. Mira, estamos aquí en Pero en Estados Unidos no, ha estado bien helado. Sí, todavía. En esta serie llamada No traspases los linderos antiguos. Basado en el Proverbios capítulo 22, versículo 28. Sí. Porque es capítulo y versículo. Capítulo y versículo. Mira qué tremendo. Eso quedó tantos pensamientos hablando ayer, de eso, ¿verdad? Sí. Pudiéramos hacer una serie completa sí. sobre capítulo y versículo, sí. Que es triste. Yo te voy a decir, es bien triste. Sí. Es bien triste como los cristianos han abandonado. No sé, yo no. Yo también trato de que no. No. Pero los cristianos en términos generales, ahora pensando en lo que ahora, una vez más, capítulo y versículo, sí. Pensando en como hablaba Nehemías. Sí. Señor, hemos pecado contra ti. Realmente, yo creo que los cristianos hemos abandonado ahora desde esa perspectiva la fuente de la sabiduría, la fuente del poder, lo que nos asegura, de la verdad. Nos asegura el éxito. Pero es que ese es en la búsqueda de la sabiduría, es en la búsqueda del poder y en la búsqueda del éxito que hemos abandonado la fuente de sabiduría, del poder, el éxito, que es la verdad, como estás diciendo tú. O sea, queremos ser relevantes y no hay nada más relevante que la Biblia. Sí. Queremos generar éxito y no hay nada que genere más éxito verdadero que la Biblia. Sí. Queremos tener poder y no hay ninguna fuente más grande de poder que el conocimiento de Dios por medio de la Biblia. Sí. Entonces, pues es bien triste. Pero si a veces esta verdad, este poder, este conocimiento está en contra de algunas tendencias mundiales, pues algunos dicen, yo ahí no me meto porque si yo me meto ahí me voy a despopularizar o me voy a hacer, algunos piensan que me voy a hacer menos efectivo. Es que es lo que veíamos, por eso el pasaje de Isaías 8 que te enseñé ayer, hey, tú tienes que tener temor solamente de Dios, o sea, de nadie más, no te tiene que importar qué dice nadie más. Sí. Y sin ser bravucón, sin ser pedante. Sin ser pedante, ¿verdad? Pero no, o sea, si todo el mundo está en desacuerdo con Dios, que estén en desacuerdo con Dios. Sí. ¿Y qué importa? O sea, si la Biblia dice que tal cosa es buena, es que hay que promoverlo. Y si la Biblia dice que tal cosa es mala y es pecado, hay que señalarlo como mal y pecado. O sea, ahí termina. Y yo tengo que procurar lo bueno y tengo que huir y desechar de lo malo. O sea, no es tan complejo, no es tan complicado. Pero nos complicamos tanto la vida. Nos complicamos, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Qué verdad vamos a ver hoy? ¿O qué lindero antiguo? Vamos a ver uno de los linderos antiguos que está generado por la Escritura, que yo creo que se ha perdido. Y no sé cómo querrá llamarlo. Voy a usar un término bíblico acá, que es el que yo escuché por primera vez hace muchos años, sobre la necesidad de morir a mí mismo. Tienes que morir a ti mismo. Sí. Es esa forma de pensar lo que empujaba era la disposición a ceder tus derechos. Sí. Tú no eras el centro del mundo, tú no eres el centro del mundo. El sacrificio de alguna forma. Tú tienes que estar dispuesto a sacrificar tus derechos por el bien del avance del reino, por el bien de Dios y por el bien de otras personas. Sí. Pero eso es muy impopular hoy en día. Es muy impopular. Okay. Sí. Hablemos un poquito de historia. A lo largo de la historia ha habido muchos abusos. Sí. Abusos de grupos específicos y se ha ido ganando algunas batallas que son muy justas y muy correctas. Y tú puedes irte al esclavismo, a las diferencias raciales, cuando las mujeres no podían votar, cuando las mujeres tenían un sueldo más bajo por el simple hecho de ser mujeres. Al trabajo infantil. Al trabajo infantil. Y tú podrías ir por la historia, por los lugares. Y esa saludos parte, a nuestros padres. Sí. De trabajo infantil. No, gracias a Dios por haber trabajado desde pequeños. Que nos enseñaron a trabajar. Sí. Pero, qué bárbaro. Saludos, madre. Este fue Julio, no fui yo. Que conste. Mira, pero algunos
después de un tiempo han tomado estos derechos que son correctos y han querido decir, bueno, aquí hay otros, y tú no te dejes, y sigue habiendo algunos que son muy buenos. Si tú sos un niño y tus papás te violentan de alguna forma, pues denúncialos, entonces, pero eso sigue avanzando al grado que ese pensamiento se ha descocado. Bueno, sí, se ha descocado. Yo te iba a decir que el calcetín se ha dado la vuelta. O sea, es que ahora estamos viendo la parte dentro del calcetín cuando no deberíamos de estarla viendo. O sea, es tremendo, es tremendo. Tus ilustraciones han decaído un poco. Sí, pero es que es eso. Es el abandono. Ya te voy a ver los calcetines. Es el abandono, solo calcetines negros. Es el abandono por completo de la creencia bíblica de que yo no soy el centro del universo. Ese es el problema. Y tú sabes, cuando uno estudia en pasajes como Lucas capítulo 9, versículo 23, que dice, está hablando Jesucristo y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y entiende que en el contexto lo que está diciendo Jesús es, hey, tenés que estar dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias si de verdad vas a ser mi seguidor. O sea, al punto de estar dispuesto a morir, porque tomar su cruz, algunos piensan que es ponerse la crucita alrededor del cuello, pero es ir a ser crucificado. O cuando uno escucha a Pablo... Ser crucificado cuando era el justo. Era injusto. O cuando Pablo dice, os aseguro, hermanos, eso está en 1 Corintios 15, 31, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Estos pasajes, estos conceptos están diciendo, yo he decidido anteponer los intereses de Jesús y de su reino, los intereses de los otros hermanos, antes de buscar los míos. Y se enseñaba, y fíjate, Jesucristo lo dice en una etapa de los discípulos que ya son bien maduros. Es el momento de más madurez de los discípulos. Y Pablo lo dice después de ser Pablo, ¿verdad? O sea, no es Saulo de Tarso, no es un recién convertido. Pero yo recuerdo que cuando nosotros crecimos, ese era un pensamiento que se enseñaba desde pequeño. Desde pequeño. Entonces, uno iba ahí, o sea, ¿y cómo es la cosa? Pues, entonces quiere decir que yo tengo libertad de hacer lo que yo quiera. Sí, tenés libertad de hacer lo que tú querrás. Entonces voy a hacer lo que yo quiera. No, porque fíjate, tenés que ceder tu libertad porque vas a hacer caer a los hermanos que son más débiles. Y entonces venía un conflicto en uno. Y entonces decía, pero yo quisiera lo que fuera, ¿verdad? Yo quisiera hacer tal cosa. Pero los hermanos son más importantes. Lo voy a hacer. Lo voy a dejar de hacer. O lo voy a dejar de hacer. O sea, voy a obedecer lo que la Biblia me está diciendo de cuidar a los hermanos. Pero era porque se había enseñado, se había establecido como uno de los linderos que tú no eras el centro del universo. El problema ahora es que de chiquito tú tenés derecho, a ti que nadie te hable, porque a ti nadie te puede tocar, y está... Todavía no ha nacido el que me va a tratar así. Y está tan exagerado ese pensamiento que ahora es bien difícil ir por la vida con cierta libertad, porque es como, no quiero ofender a nadie. Pablo pone este ejemplo tremendo, dice, la carne sacrificada a los ídolos, dice, algunos preguntan si eso es bueno, ¿se puede comer carne sacrificada a los ídolos? Y no hay problema, dice, Dios todo lo ha hecho. La carne es carne, Dios todo lo ha hecho limpio. Pero si mi hermano, al verme comer carne sacrificada a los ídolos, cae, entonces no comeré carne jamás. Esa es la expresión que usa. Eso es tremendo. Te voy a decir lo que está diciendo. No hay aquí nada que discutir. O sea, si lo que yo hago afecta a mi hermano, entonces no lo voy a hacer para nada. Y ahora pone la carne en el contexto de nosotros. O sea, pone la carne. O sea, si lo que yo hago es, yo no sé, ser TikToker, ¿verdad? O si lo que yo hago es poner un negocio de tal cosa, o si lo que yo hago es ponerme un arito para pasar a la alabanza, o ponerme un tatuaje, ponerme una falda muy corta, probablemente si soy yo, y eso no lo hago con mala conciencia, no hay nada que lo condene, pero si eso afecta a mi hermano, lo voy a evitar. Pero te condenaríamos todos los demás, créemelo. Pero mira, el punto, exactamente, el punto es, si yo no soy el centro del universo, si uno de los linderos
que me protegen a mí de desparramarme hacia donde no debo ir, es entender que yo no soy el centro del universo, es entender que debo conformarme a la imagen de Cristo, como decíamos el día de ayer, es entender que todo tiene que surgir de la Biblia, capítulo y versículo, como veíamos ayer, y es entender que yo no soy el centro del universo. Entonces mi cristianismo se va a ver muy diferente a lo que ahora se ve. Ahora hay, una vez más, enseñanza, pero esa enseñanza y cultura que básicamente te dice, mire, no deje que nadie se meta con usted, ¿verdad? No se preocupe, porque usted no está para satisfacer a la gente, lo cual es cierto, no estamos para satisfacer a la gente, pero sí estamos para satisfacer a Dios. Y dice, si nosotros no cuidamos de la gente, en el caso de este principio en particular, estamos atentando contra Dios. Te voy a leer un pasaje. Un pasaje en 1 Corintios 8, creo que está. Déjame ver porque no lo tengo. Lo tengo en la mente, pero no lo tengo. Mientras lo tengas en la Biblia, no hay problema. Sí, cabal. Dice, este pasaje el que acabas de citar, dice... Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Qué tremendo ese pensamiento. Está diciendo, hey, si tú te sentís como el centro de todo y no te importan los demás, no es que a Dios no le importa. O sea, si estás pasándole por encima a la conciencia de un hermano, estás pecando contra mí, dice Jesús. Y ahí está el pasaje que tú acabas de citar. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. El principio es no poner tropiezo al hermano. Pero el lindero es que yo no soy el centro del universo. Creo que me gusta más como lo decía el otro. Hay que morir a uno mismo o hay que estar dispuesto a ceder los derechos. Quizás es una forma de decirlo. Es cederlos de buena gana. Sabes que hablando de este principio con un muchacho hace muchos años, él me decía, qué terrible entonces, porque a mí lo que me han enseñado es totalmente lo contrario, que yo no me voy a dejar de nadie. Entonces yo le dije, es que es bien diferente cuando tus derechos, voy a decir, que no quiere decir que los creyentes no tenemos derechos, o que tenemos que cederlos todos de entrada. Es un principio para no perder. Pero si lo que a mí me han enseñado es totalmente contrario a lo que Dios piensa, entonces hay un ajuste inmenso que hacer aquí. Yo te voy a decir que es la clave, por eso que estás diciendo. La Biblia no nos pide ceder nuestros derechos, no nos pide ceder todos nuestros derechos. Nos pide estar dispuestos a ceder nuestros derechos cuando sea necesario, cuando sea indispensable. O sea, yo no voy por la vida diciendo yo no tengo derechos, pero si mis derechos, si el creerme que yo soy el centro del universo se interpone en la gloria de Dios, en el avance del reino, en mi conformarme a la imagen de Cristo, en mi vivir conforme a capítulo y versículo, pues yo cedo los derechos. Aquí tienes otro pasaje, 1 Corintios 9 ahora. Te acabo de leer 1 Corintios 8. En ese mismo contexto, contestando Pablo las preguntas, le han hecho una pregunta sobre dinero para los pastores. Eso es lo que le hacen la pregunta. Y entonces Pablo básicamente se dedica a los primeros 14 o 15 versículos para decir, hombre, si el que vive del Evangelio tiene derecho, tiene todo el derecho. Tiene el derecho y la iglesia debe sostenerle y todo lo demás. Pero dice versículo 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes de que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me he puesto en necesidad, o sea, Dios me lo ha dicho, y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual si lo hago de buena voluntad, dice, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión ha sido encaminada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Tremendo lo que está diciendo ahí. Lo que está diciendo es... Yo tengo derecho. Yo tengo todo derecho. El obrero es digno de su salario, dice la Biblia. Es este pasaje. Y es correcto, pero yo puedo ceder mi derecho. Si es necesario, Pablo dice, si es necesario y si esto es tropiezo, no hay ningún problema, yo cedo mi derecho.
Pero es eso, y entonces en tu trato con tu pareja, ¿cómo es la cosa? ¿Quién tiene la razón? Pues a veces la razón la tengo yo y a veces la razón la tiene ella. Pero para lograr lo que Dios quiere entre nosotros dos, a veces yo cedo mi derecho. Mira, y vivir bajo este principio es tan importante. Yo recuerdo que la vez pasada Chief nos enseñaba en un devocional de aquí, de la iglesia, del staff, de Nehemías. Creo que Nehemías es el que dice, yo tengo un impuesto sobre el cual yo puedo comer. Ah, sí, tremendo. Tremendo pasaje. Creo que es Nehemías 5. Dice, yo tengo un derecho sobre... El pan del gobernador. El pan del gobernador se llamaba el impuesto. Ajá. Yo puedo comer del pan del gobernador, pero este pueblo está bien mal, está bien, le está pasando bien duro. Entonces, nunca usé de ese derecho. 10 años. 10 años. 10 años. Y yo no solamente no usé yo de derecho, todos los que eran de mi equipo, yo los alimentaba. Sí. Por supuesto, alguien que nos ve puede decir, pero es que él quizás porque tenía dinero. Pero Y todos estaban bien delgados. No, es el principio. Y ahora, yo creo que porque es importante extrapolar esto para nuestro entorno, porque esto suena como bien bonito, teórico, pero a la hora de estar casado y vivir, a la hora de tener compañeros de trabajo, a la hora de tener otros hermanos en la iglesia, y de pronto uno ve algunas cosas que no son quizás como deberían de ser del todo, uno tiene que tener este principio muy vivo. Sí, te lo voy a poner aún más aterrizado. En el tráfico, a la hora de dar una propina o no dar una propina, en el trato con las personas que están, voy a decir, debajo de ti en la escalera de la vida, en el trato con tus hijos. Ahí hay un momentito en el cual uno tiene que decir, yo soy el papá, pues, ¿verdad? Yo tengo el derecho de sentarme en la cabecera y servirme la pierna de pollo más grande antes que todos los demás. Pero si es necesario, yo voy a ceder mi derecho. Si yo entiendo este concepto que se ha dejado de enseñar. El concepto de que yo debo estar dispuesto a morir a mí mismo porque yo no soy el centro del universo. Yo vivo para Jesús. Jesús no vino para él, para que él recibiera órdenes de mí. Yo vivo para que él me dé órdenes a mí. Y dentro de ese concepto tengo que estar dispuesto a decir, yo cedo mis derechos. Mira, este principio, voy a decir, tiene un beneficio colateral. Cuando alguien cede sus derechos voluntariamente, esa es una persona feliz. Porque tú sabes cómo puede funcionar esto. Cuando tú dices, bueno, ni modo, pues así me tocó. Pero cuando uno dice, no, mira, yo con gusto. ¿Qué de acuerdo estoy contigo? Mira, no sabes, tú recordás el tiempo cuando viajamos en bus. Nosotros viajamos en bus cuando éramos jovencitos. Y qué gusto daba decirle a alguien, siéntese, aquí está mi asiento. Aquí está mi asiento. Yo tengo derecho porque voy antes que usted. Pero si es una señora, si es una persona mayor, si es una embarazada, que es una señora también, decir... Ojalá que sea mayor. Sí, mire, aquí está. No te duele, porque tú lo estás cediendo. Entonces, yo veo que eso se da en toda la vida así. El antítesis, y se nos está acabando el tiempo, y lo hemos estudiado, y lo hemos estudiado ya en alguna ocasión por una semana completa, pero el antítesis es la creencia de que la vida me debe algo. Y que yo tengo que estar dispuesto a reclamar mis derechos ante todos, ¿verdad? Y entonces los jefes me deben algo, la vida me debe algo, el gobierno, la sociedad me debe algo, la iglesia me debe algo, todo el mundo me debe algo, me debe algo. Y dice Jesús, Dios me debe algo. Dios me debe algo. Porque yo me he portado bien. Y dice Jesús, no, fíjate, hijo, que mis seguidores, los que realmente me siguen, deben estar dispuestos a tomar su cruz y seguirme. Así que, hijito, anda agarrado en tu cruz, por favor, cede tus derechos. Me gusta. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es estar dispuestos cuando es necesario a deponer nuestros derechos por el bien de Dios y por el bien de otros. Y como tú dijiste hace un rato, Iván, muy bien, creo que eso es, además de la forma de avanzar el reino de la manera correcta, de la forma de vivir por la idea de capítulo y versículo, de conformarnos a la imagen de Cristo, es algo que nos llena de satisfacción, de gozo, de plenitud, y decir, de esto se trata el cristianismo. Así que cuando venga a la mente de los cristianos ahora la idea de que tú tienes el derecho y tienes que defenderte, hay que reconsiderarlo, y quizás es el momento para tomar la cruz y seguir a Jesús. Me encanta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que te quites esta carga pesada
de siempre estar exigiendo tus derechos. A no creer que la vida te debe algo, que la iglesia te debe algo, que Dios te debe algo, que la gente te debe algo, porque entonces vas a vivir muy frustrado. Sí. Hay que deponer los derechos. Sí, y Dios dice que al que ha dejado padre, madre, todo, casas, todo lo que sea, Él lo va a recompensar. Mira, este es un lindero antiguo que vale la pena volver a su lugar. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.